Bendiciones hermanos, Dios los bendiga. Estamos acá nuevamente junto al equipo de intelectuales teístas. El día de hoy tenemos un tema más en esta área de diferentes interpretaciones de temas bíblicos. El día de hoy nos acompaña nuestro estimado, nuestro hermano, el apologista, doctor Juan Valdés. Y el tema que nos trae hoy es el origen de la tierra y las diferentes interpretaciones. Bueno, para los que no conocen al hermano, yo creo que todos lo conocen y los que van a entrar también ya lo conocen, pero para los que no lo conocen les quiero contar que él tiene dos libros publicados, Cómo pensar, una segunda edición. Acá tenemos en la pantalla la portada del libro y 100 preguntas sobre Dios. Esto lo hizo en conjunto con el hermano Antonio Cruz. Bueno, los invitamos a que puedan conseguir estos libros también, los pueden adquirir por Amazon o en su librería amiga que sí ha llegado a su país. Bueno, el doctor Juan Valdés ha trabajado arduamente en el campo de la educación y especialmente con la juventud durante los últimos 30 años, con especialidades en filosofía, apologética y teología. El doctor Valdés ha desarrollado estudios de posgrado en Trinity Evangelical Divinity School y tiene maestrías en el Seminario Teológico Bautista de Liberty y en Logos. También el doctor Valdés ha dedicado la mayor parte de su carrera académica al área de apologética. Además enseña teología, Biblia, filosofía y apologética a nivel universitario, tanto en inglés como en español. El doctor Juan Valdés es un reconocido conferencista internacional y comparte regularmente en seminarios, convenciones, conferencias de pastores, eventos de jóvenes, campamentos, conferencias de apologética, además de eventos en iglesias locales. Actualmente es uno de los directores de la Sociedad de Apologistas Latino y conferencista en el Ministerio Reason for Hope en los Estados Unidos. Para nosotros, para todos nosotros, todo el equipo acá, es un gran honor, privilegio que nos esté acompañando el día de hoy. Así que bienvenido, hermano Juan Valdés. Y bueno, ya puede comenzar con el tema del día de hoy. Estamos muy agradecidos y Dios lo bendiga. Am- Comenzamos. Amén, amén. Estoy feliz de estar con ustedes, hermanos. Realmente, para mí es un privilegio poder estar con ustedes, especialmente tratando temas como orígenes. Eh, el tema de los orígenes es, créalo o no, en el mundo de la apologética, yo llevo más de 30 años en el mundo de la apologética. En el mundo de la apologética, el tema de orígenes sigue siendo el tema que más tinta derrama. Es el tema que más libros se publican cuando se consideran todas las ramificaciones de orígenes, orígenes del universo, orígenes de la tierra, orígenes de la vida, orígenes humanos, evolución teísta, diseño inteligente. O sea, cuando se ve toda la gama de lo que abarca orígenes, pues sigue siendo el tema más publicado y más discutido y más, pienso yo, más disfrutado por la gente del mundo académico apologético de todos los demás temas. Y obviamente los demás temas también son importantes. Esto yo es una de mis, perdón, es una de mis especialidades, la apologética de orígenes. Enseño un curso de apologética de orígenes en inglés en una universidad bautista llamado Faith Baptist Bible College, que está en Iowa. Esto todos los años doy un curso intensivo de apologética de orígenes con ellos. En línea también doy a veces algunas series en seminarios como ESEPA y enseñamos apologética en Querigma. En fin, es una de las áreas que me apasionan mucho. Por eso compartir con ustedes en esta área, pues es algo que realmente considero un privilegio. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y quiero hacerle una pequeña presentación, o no tan pequeña, pero una presentación que yo creo que va a ser de bendición para lo que estamos tratando. Cuando tratamos de orígenes, dentro de una serie de conferencias que yo tengo sobre orígenes, tenemos que preguntar, ¿orígenes de qué? O sea, eh, hay todo un campo que estudia orígenes del universo y ese campo ha cambiado muchísimo en los últimos años. O sea, si miramos en la progresión de la ciencia
La ciencia ha ido de creer en un estado estacionario donde la materia es eterna a creer y aceptar que hubo un principio, luego a determinar que ese principio surge como un Big Bang, esto, y luego pues a contestar la pregunta ¿y de qué? ¿De dónde salió la materia que explotó? Y la postura hoy, más aceptada en el ámbito de la cosmología, es que el universo surge de la nada. Surge de la nada por generación espontánea, dado a las leyes de la física cuántica. Obviamente no concuerdo con esa postura, pero te da una idea de cómo ha evolucionado y ha ido progresando y ha ido cambiando la perspectiva científica de orígenes del universo. En el ámbito teológico, yo creo que hay bastante acuerdo. Es una de las pocas áreas donde yo creo que todos estamos de acuerdo, que el universo lo creó Dios. Esto discrepamos en que si lo creó a priori o de la nada, o si lo creó a partir de un Big Bang, o hay distintas opciones, pero es una de las áreas donde Dios es considerado desde nuestra parte la fuente, obviamente. Luego pasamos al origen de la Tierra, el planeta Tierra. Hay distintas teorías. Podemos explorar el principio o el origen de la materia orgánica, o sea, de dónde surge esa primera célula, cómo de materia inorgánica es capaz de surgir materia orgánica. No existe ninguna teoría científica en el momento que pueda abordar esa pregunta y responderla satisfactoriamente. Lo que se llama en el campo de las ciencias abiogénesis, no existe una teoría que responda correctamente a esa pregunta en el campo de la ciencia. En el campo, pues, nuestro, hay diversas perspectivas sobre esto, desde un creacionismo a un evolucionismo puro o un evolucionismo teísta, en tres distintas escuelas. Cuando hablamos del origen del ser humano, igual hay toda una gama de variedad. Es más, acaba de salir un libro hace 2 semanas, nuevo, que se llama Perspectives on the Historical Adam and Eve, perspectivas sobre el Adán y Eva histórico. Y la necesidad de este libro de 4 puntos de vista es porque el libro anterior de 4 puntos de vista se publicó en los años 80 y ya como que algunas de esas no están tan vigentes, y hay aquí 3 nuevas perspectivas sobre orígenes de la vida humana. No existe en español todavía. Si usted lee inglés, se lo recomiendo, es excelentísimo. Estoy fajado con él, estoy por la mitad más o menos y estoy ahí. Este no es el tipo de libro que se lee fácil o se lee rápido, mejor dicho, sino que hay que digerirlo, pero muy, muy bueno. Y entonces opté esta noche por traerles, al hablar de orígenes, enfocarme en el área más controversial de orígenes en este momento, y es el asunto de los orígenes de Adán y Eva. Y titulo lo que quiero compartir con ustedes: Adán bajo sospecha. O sea, ¿es el Adán y Eva bíblico, según Génesis, fueron personajes reales o no lo fueron? ¿Cuáles son las perspectivas que hoy compiten? Porque estamos hablando del origen de la vida humana y el origen de la primer pareja, según la perspectiva conservadora, aunque ya algunos niegan hasta eso. Entonces, quiero proponerle lo que hay afuera, lo que se está hablando del Adán histórico y la gran controversia que ha causado. Se ha publicado en los últimos 3 o 4 años varios libros que realmente han provocado demasiado controversia, discusión, polémica. Se los voy a enseñar en un momento según vayamos viéndolo. Y quiero darle un panorama de lo que se está pensando sobre esto y luego aterrizarlo en la perspectiva que yo considero que es la verdadera, que es la ortodoxia bíblica, y un Adán y Eva histórico, bíblico, creado por Dios, como dice Génesis que Dios lo creó. Entonces, ahí vamos a parar por razones bíblicas y por razones científicas. Pero primero quiero explorar con ustedes las distintas perspectivas. Cuando hablamos de la sospecha del Adán histórico, no es extraño que en una sociedad secular la gente rechace la autoridad de la Biblia,
inclusive que duden de la historicidad de Adán. Eso no me extraña que el ateo de la esquina dude que Adán exista o que sea un ser real. Sin embargo, lo que sí sorprende es el debate de este asunto que ocurre en los círculos cristianos, en los ámbitos cristianos, en el mundo académico cristiano. El debate es feroz. Usted pensaría que no, pero sí, el debate es bien fuerte. Algunos creyentes no creen que sea teológicamente necesario aceptar la existencia de un Adán histórico. Según Matthew Nelson Hill, lo que verdaderamente es necesario es la creencia teológica en que Dios participó durante la creación, no la creación de Adán y Eva y que ellos hayan existido literalmente. Esa es la perspectiva de él. Lo único que podemos sacar de Génesis es que Dios participó y de ahí más nada. Según Hill, los cristianos deben preocuparse más por el panorama general de la historia de la creación y no por los detalles literales del proceso. Y eso es una postura bastante común hoy en día. Según Hill, debemos explorar lo que Dios está revelándonos sobre su fidelidad y perfección, en vez de cuestionar de dónde vino la serpiente y por qué estaba en el jardín. Él propone que los primeros capítulos de Génesis son mitológicos, pero contienen principios teológicos importantes que podemos extraer de ellos. Y él no es el único que cae en la perspectiva de que esos capítulos de Génesis son mitológicos, como vamos a ver en unos momentos. Ahora, ¿cuáles son los acercamientos problemáticos al Adán histórico? Yo los catalogo como problemáticos porque no corresponden con la forma en que yo considero que realmente debemos de estar mirando este tema. Y obviamente esa es mi opinión y es lo que yo les voy a presentar, es mi caso y el por qué yo lo creo. Y usted puede discrepar, pero lo único que yo le exijo siempre a mis estudiantes es que si vas a discrepar, tienes que poder defender tu postura, tienes que saber por qué crees lo que crees y tienes que poder identificar por qué personas como yo están equivocadas. Y ese es el debate cívico que produce crecimiento intelectual, que ayuda y edifica en el mundo de la academia cristiana. Tiene que haber más de ese tipo de diálogo. Empecemos con Dennis Lemereau. Dennis Lemereau escribe este libro que se llama The Bible and Science, Principles of Interpretation, Principios de Interpretación. Y este libro, él es un evolucionista teísta que enseña en una universidad en Canadá, y él propone y explica que Adán no existió, pero que aunque Adán no existió, no, sigue siendo, perdón, pecado. Alguien tiene el micrófono encendido, creo. Dennis Lemereau explica que aunque Adán no existió, él sigue siendo un vehículo ancestral vital, aunque incidental, que transporta verdades espirituales sin error. Solo los humanos fueron creados a imagen de Dios, solo los humanos han caído en pecado y nuestro creador nos juzga por nuestro pecado. Esos son todo verdades que podemos aprender a través de Adán, aunque Adán no existió. Esa es la postura de él y el libro de él es un libro de hermenéutica. Es un libro de cómo interpretar la Biblia desde la óptica de que Adán no existe y algunas de estas otras cosas no existen, pero son vehículos que se usan para transmitir verdades. Está John Walton, muy respetado John Walton, ha escrito mucho. Este es uno de los libros que trata este tema. Es el que está en la portada, el que ustedes están viendo es de capítulo 2 y 3, este es del capítulo 1, El mundo perdido. Walton es un académico excelente y mucho de lo que Walton ha escrito, yo concuerdo con él, hemos aprendido de él muchísimo. Sin embargo, cuando entra en este tema del Adán histórico, discrepamos. O sea, Walton afirma que Adán y Eva son figuras históricas, gente real en un pasado real, que el texto bíblico, sin embargo, está más interesado en ello como figuras arquetípicas. Adán y Eva pueden o no ser los primeros humanos o los padres de toda la raza humana. No tienen que necesariamente ser los primeros. Simplemente la Biblia los trata como arquetípicos. Entonces, él entra en todo un tema de un espacio sagrado, un templo cósmico, y ahí es donde yo discrepo con él grandemente, porque usted puede leer esos dos capítulos de Génesis 1 y 2 500 veces y no vas a ver el templo cósmico, a no ser que se lo introduzcas al texto
Y yo no creo que ese aspecto de su postura es muy defensible en ese sentido. Y el concepto arquetípico es común en la literatura del antiguo cercano oriente. Y mucho de lo que vamos a ver son personas que consideran que la cultura y la literatura del antiguo cercano oriente influenció a los autores bíblicos. Algunos consideran que la influencia fue abrumadora y otros consideran que fue muy leve. Y el hecho de que haya influencia sí la hay, pero hasta qué punto y cómo afecta el contenido del texto. Tenemos a Peter Enns. Peter Enns es mucho más controversial en su libro The Evolution of Adam, la evolución de Adán. Peter Enns establece un híbrido de evolución teísta. Él es un evolucionista teísta, pero crea una teoría híbrida. Él afirma que la evolución es cierta, que los creyentes no pueden aceptar el concepto de una creación especial de los seres humanos, según lo describe Génesis 1 y 2, como relatos históricos literalmente precisos. Enns no considera que la Biblia sea inerrante. Y ahí ya, pues, de nuevo, discrepo con él enfáticamente. O sea, él considera que la Biblia no es inerrante. Desde la óptica de Enns, la perspectiva que Pablo tenía de Génesis 1 y 2 estaba equivocada. Pero Enns insiste que no debemos permitir que eso socave la confiabilidad de la Biblia, lo cual me parece un poco irónico o paradójico. ¿Cómo me vas a decir que Adán estaba equivocado, pero la Biblia es confiable? O sea, me parece un poco difícil de armonizar esas dos posturas. Lo cierto es que, lo vamos a ver en unos momentos, que Pablo consideraba que Adán era un ser literal, que Adán y Eva eran un hombre y una mujer, los primeros, según Génesis. Él creía en un Adán y Eva histórico, literal, tal cual Génesis. Entonces, la única manera en que Peter Enns puede tratar con Pablo es decir que estaba equivocado. Porque si Pablo tiene razón, entonces Peter Enns está equivocado. Entonces, o está equivocado Peter o está equivocado Pablo. Él opta porque sea Pablo. De ahí sale un jugador nuevo en este debate, un muchacho de la Universidad Bautista de Hong Kong, que se llama Andrew Locke. Locke es un académico, excelente académico, apologista. Escribió un libro sobre la resurrección de Jesús con una lógica impecable, muy, muy buen libro. Escribe artículos regularmente, asiste a las conferencias anuales que nosotros vamos de los filósofos y de los teólogos evangélicos aquí en los Estados Unidos. Y él sacó un libro que se llama El origen de la humanidad y la evolución. Este es el libro, es el libro más caro que yo he comprado en mi vida, porque tiene ciento y tantas páginas y vale, me costó $180 este libro. No sé por qué tan caro, pero bueno, ahí lo tengo y lo cuido. Ese no lo presto. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Loki? Él afirma lo siguiente. Mientras que muchos consideran que la evolución y la creación son mutuamente exclusivas, la evolución puede ser considerada como el proceso por el cual Dios creó las diversas formas de vida, incluyendo la humanidad. Y hasta ahí no hay nada controversial porque eso es lo que dicen los evolucionistas teístas. Yo no estoy de acuerdo, pero eso ya es una idea establecida por biólogos y otras organizaciones que enseñan una evolución teísta. Sin embargo, él argumenta que después de la caída, los descendientes de Adán procrearon con miembros de la familia Homo que no eran portadores de la imagen de Dios. De manera que todos los Homo sapiens hoy poseen la imagen de Dios y tienen a Adán como su común ancestro, aunque descendieron de una población más grande de homos anatómicos que no poseían la imagen de Dios. O sea, ahí es donde está el híbrido. O sea, tanto él como el que vamos a ver ahora después de él, que es Joshua Swamidas, ellos proponen que la evolución siguió su curso y produjo Homo sapiens, produjo hombres anatómicos, seres humanos anatómicos, pero obviamente no portadores de la imagen de Dios porque son producto de la evolución. Pero Dios establece un jardín y en ese jardín, pues Dios introduce a Adán y Eva y hay distintas versiones de cómo eso sucedió. Una versión es que Dios introdujo un par de simios avanzados, sopló aliento de vida en ellos y se convirtieron a Adán y Eva. Otros argumentan
que, como Swamidas, que vamos a ver en un momentico, que Dios formó a Adán y Eva del polvo de la tierra, como dice Génesis, pero dentro del jardín. Entonces, cuando ellos pecan y desobedecen a Dios, son expulsados del jardín y se encuentran con gente como ellos, pero son anatómicamente como ellos, pero no son portadores de la imagen de Dios. Claro, ellos se reproducen y pues de ahí viene toda la raza humana, pero ese concepto completo me parece tan fantástico, o sea, sin base bíblica en absoluto, es simplemente un paradigma que pudiera explicar algunas de las dificultades con las que se encuentran los académicos al estudiar estos pasajes, estos asuntos, pero bastante lejos de lo que es el concepto bíblico, pienso yo. Y este Swamidas, su libro es El Adán y Eva genealógico, excelente libro. Swamidas, por una parte, me encanta lo que escribe y por otra, no pudiera estar más en desacuerdo con él. Él dice que Dios creó, él propone el mismo concepto, un jardín especial donde están Adán y Eva y afuera toda la evolución humana a través de millones de años, llegando hasta el Homo sapiens. Entonces, lo que me gusta es que él dice que la creación de Adán y Eva en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, tenemos que tomarlo literalmente. Dios los creó, tal cual dice el capítulo. Dios, o sea, los formó del polvo de la tierra, Dios le sopló aliento de vida en ellos, fueron portadores de la imagen de Dios. Los primeros 11 capítulos de Génesis para él son históricos. Él considera que eso sucedió tal cual. Sin embargo, cuando ellos pecan y caen, ellos son expulsados y parte de ese mundo, que es el mundo de ellos, es todas estas criaturas que evolucionaron hasta llegar a ser seres humanos anatómicos. Entonces, es muy parecido a lo de Loki, pero con un toquecito diferente. Él afirma que Adán y Eva fueron seres humanos reales, de los cuales descendemos todos, pero la evolución es real y produjo personas que exigían o existían en grandes cantidades cuando Dios creó a Adán y Eva. En el jardín del Edén, donde Dios pone a Adán y Eva, no había muerte, pero el jardín existía, fuera del jardín sí existía la muerte, que acompaña todo el proceso evolutivo. Entonces considera que Génesis debe tomarse literalmente y que este tipo de lectura de Génesis apoya sus conclusiones. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es la muerte antes de pecar. O sea, Dios le dice a Adán, el día que pecares, morirás. Y Pablo dice que el pecado de Adán fue el que introdujo muerte en la creación, pero estas teorías afirman que la muerte ya venía, era parte del proceso que produjo estos seres homo sapiens anatómicos. Y sin embargo, la culpa la lleva Adán de anticipado, porque Dios sabía que él iba a pecar y por lo tanto es responsabilidad de él, aunque es de algo que sucedió antes que él ni siquiera existiera. Entonces, hay muchos problemas con esta teoría desde mi óptica y tratar de reconciliar esto con las escrituras. Quizás el más controversial y el más reciente, y dado el personaje que lo propone, es el libro de William Lane Craig, En busca del Adán histórico. Existe en español, yo lo leí en inglés, lo tengo en español también. Es excelente libro en el sentido de sus propuestas académicas, bien documentado, bien argumentado. Y quiero que entiendan algo, o sea, que quizás debía haberlo dicho al principio. Eh, yo respeto a todas estas personas que yo les he presentado y yo no dudo la salvación de ninguno de ellos. El que más se pudiera dudar quizás es el Lamoureux, que dice que Adán y Eva ni existieron, pero a él lo atacaron tanto por eso que tuvo que escribir un segundo libro. Y el segundo libro se llama Yo no creo que Adán y Eva existieron, pero yo sí soy cristiano. Tuvo que defenderse porque los ataques eran feroces. Y la realidad que yo les propongo es que al ladrón en la cruz no le preguntaron qué pensaba él de Génesis, ni de los orígenes, ni evolución, ni Adán. Para nosotros el eje central es la fe en Jesucristo para nuestra salvación. Estos son hermanos en Cristo.
que discrepamos en cómo vemos e interpretamos las escrituras. Pero no quiero que en ningún momento se perciba que yo los menosprecio. No, discrepo, pero lo hago respetuosamente. Y respeto que William Lane Craig es uno de los intelectos del siglo XX y entrando en el siglo XXI. O sea, y yo lo digo jugando, a veces le digo a mis estudiantes que si yo supiera la mitad de lo que a él se le ha olvidado, yo fuera un genio. O sea, estamos hablando de un hombre súper capaz, súper capaz. Pero cuando escribió este libro, ha recibido mucho contraataque, contraargumento, mucha resistencia, porque se va, pienso yo, a un extremo insostenible en cuanto a estos temas. Obviamente él piensa que es muy sostenible y yo pienso que no. Pero veamos lo que él propone. Él considera que Génesis no debe tomarse literalmente, ya que los primeros 11 capítulos son mito, historia. Y bueno, dedica no sé cuántas páginas a definir lo que es mito, historia y la diferencia entre un mito y un folclore y todos los demás conceptos. Hace un estudio etimológico bastante fuerte de ese tema, pero él mismo define, y le voy a mostrar en un ratico, en unas diapositivas, algunas de las cosas que él dice. Pero él dice, si el concepto, para entender lo que yo quiero decir con mitología, entendamos la mitología griega. Entonces, ese es el tipo de mitología que él considera que son los primeros 11 capítulos de Génesis. Y la parte historia son las genealogías que aparecen en esas porciones. Que esas obviamente es una genealogía de quién engendró a quién y quién engendró a quién y todas las generaciones, pues eso no es mitología, eso es historia. Entonces, él dice que Adán y Eva fueron seres humanos reales, de los cuales todos los seres humanos descendemos, pero llegan a través del proceso evolutivo. Posiblemente descendientes de Homo heidelbergensis. Esto es un cambio de postura de William Lane Craig, porque hace apenas 6 años atrás, en un evento en Rhode Island, aquí en los Estados Unidos, yo lo escuché a él, o sea, menospreciar la evolución teísta, despedirla como algo que no debemos ya ni de preocuparnos por eso, completamente rechazada por él hace 6 años atrás. Y ahora escribe un libro donde está completamente a bordo con la evolución teísta. Entonces, él ha tenido un cambio de postura en cuanto a este tema. Entonces, hay libros que él escribe antes de este cambio, donde él rechaza hasta cierto punto la evolución teísta, pero ya en este último libro, él la abraza completamente con todo, el paquete completico. Entonces, ¿quién es William Lane Craig? O sea, es profesor visitante de filosofía en la Escuela de Teología de Talbot, profesor de filosofía en la Universidad Cristiana de Houston. Craig tiene doctorados en filosofía y en teología. Además, es autor de múltiples libros académicos, publicaciones profesionales, incluyendo su más reciente libro. Yo he usado el libro de Fe Razonable como un libro de texto, que es uno de sus libros clásicos, para enseñar apologética. Eh, el hombre es súper dotado. Cuando habla de cristología, hay que quitarse el sombrero. Sus tratados sobre la expiación, la redención, la salvación, profundos y fenomenales. Yo concuerdo con mucho su filosofía de tiempo, inclusive simpatizo con su molinismo hasta cierto punto. Pero cuando llega el tema de orígenes de Adán y Eva, ahí es donde discrepamos. En ese tema, pues no concuerdo con él. ¿Cuál es la perspectiva de él sobre el Génesis y el Adán histórico? Él concluye que Adán fue un personaje real, aunque no es creación especial como lo describe Génesis. Él concluye que Génesis es mito historia, como ya le dije, la cual define de la siguiente manera. Esta es la definición de él en la página 153 de su libro. Un buen ejemplo del género mito histórico, más familiar al lector occidental, parecería ser el relato de Homero de la guerra de Troya en la Ilíada. Entonces, esa mitología griega es lo que él apela como un ejemplo de lo que es el mito o lo mito histórico. Los mitos griegos, por tanto, proveen un ejemplo
de mito e historia, la misma página. Estoy citándolo textualmente para que no caer en un hombre paja o una mal representación de su perspectiva. Él admite que hay un componente histórico en la narrativa de los primeros 11 capítulos de Génesis. Sin embargo, no contribuye de ninguna forma a la veracidad de los eventos, que él despide todos estos como elementos fantásticos. Si tenemos duda de lo que quiere decir mitología, lo que queda muy claro es la palabra fantástico, de fantasía, algo que es tan improbable y tan inverosímil que nadie es capaz de creer que eso es cierto. Entonces, en los capítulos 3 y 4 del libro son titulados ¿Son las narrativas primitivas de Génesis 1 al 11 mitos? Bajo el subtítulo Elementos fantásticos e inconsistentes, que ocupa 30 páginas del libro, nos provee una lista de cosas que aparecen en los primeros 11 capítulos de Génesis que él considera fantásticos e inconsistentes. Vamos a ver esa lista. Y esa lista es lo que William Lane Craig dice de Génesis, que no es cierto. Nunca sucedió así. Eso es mitología. Entonces veamos. La apariencia de Dios en el jardín del Edén deben ser mitológicas, ya que Dios es trascendente. Discrepo con él porque Dios es espíritu, sí, pero hay una forma visible de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, y por lo tanto, decir que Dios es trascendente, por lo tanto, no puede pasearse por el jardín del Edén con Adán y Eva, me parece que es un poco difícil de defender. Dice él en la página 102, Dios es representado en la historia de la creación del hombre en Génesis 2 como una deidad humanoide, digno de los mitos politeístas, mientras que forma al hombre del polvo y sopla aliento de vida en su nariz, lo cual nada de esto sucedió. El relato de la caída de Génesis 3, donde Dios se pasea por el huerto al aire del día y busca al hombre y la mujer y están escondidos entre los árboles, tampoco sucedió. El diluvio de Génesis 6 al 9, donde Dios se arrepiente de haber creado al hombre y se agradó del olor del sacrificio del holocausto que ofreció Noé, tampoco sucedió. La torre de Babel, donde Dios desciende a ver la ciudad y la torre de los hombres han edificado, tampoco sucedió. Su conclusión, tales descripciones antropomórficas de Dios, si se interpretan literalmente, son incompatibles con la trascendencia de Dios, descrita al inicio de la creación. Es decir, Dios no pudo haber aparecido todas estas veces, porque Dios es espíritu, Dios es trascendente. Elementos fantásticos. Él enumera una lista de elementos fantásticos que establece claramente lo que él considera mito de Génesis. Para evitar confusión, ¿cómo define él lo que es un elemento fantástico? Dice, yo entiendo que los elementos fantásticos son aquellos que si se toman literalmente son tan extraordinarios como para ser palpablemente falsos. Páginas 104 y 105. Veamos su lista de lo que es palpablemente falso en la palabra de Dios. 6 días de creación, palpablemente falso. Lo que es fantástico y por tanto mitológico de Génesis 1 es la creación del mundo en 6 días consecutivos. El vegetarianismo de los animales, fantástico. Otro elemento fantástico de las narrativas primitivas es el vegetarianismo, tanto para el hombre como para las bestias. La serpiente. En la historia del jardín del Edén tenemos múltiples elementos fantásticos. Primero, antes que todo, está la serpiente, que no solo habla, sino que también es un agente engañador y malévolo. Los árboles de vida y del conocimiento del bien y del mal también son fantásticos. Y árboles con frutos que al comer se proveen conocimiento del bien y del mal, lo que sea que eso signifique, inmortalidad, parecería tan fantástico a los elementos israelitas de aquel entonces como a nosotros. El querubín, él no acepta que los querubines sean seres reales. La longevidad de los antidiluvianos tampoco es así. El diluvio de Noé, mucho menos. Llegamos al relato del diluvio, uno de los episodios más fantásticos de todas las narrativas primitivas. Es aún más fantástico que la tierra sufrió un diluvio universal que acabó con toda la humanidad que no estuviese dentro del arca, así como los animales terrestres también. La tabla de las naciones de Génesis 10, la Torre de Babel. Las narrativas primitivas cierran con una historia aparentemente fantástica, según la cual los lenguajes del mundo deben su origen a la confusión de lenguas en la Torre de Babel.
La edad de la tierra, aunque eso en sí no es un versículo bíblico, él considera que con una tierra joven es fantástico. Ahora, ¿qué queda de Génesis 1 al 11? Pregunta abierta. ¿Qué queda de Génesis 1 a 11 si todos estos elementos son, entre comillas, palpablemente falsos? Es bastante fuerte el ataque que él lanza contra estas porciones. Para él, la historia comienza con Abraham. La historia comienza con Abraham. Ahí es donde comienza la parte histórica de la Biblia en el capítulo 12 de Génesis. Antes de eso es mito histórico. ¿Y queda Adán y Eva? El enfoque general del libro es la búsqueda del Adán histórico. William Lane Craig afirma que Adán y Eva sí existieron. Sin embargo, su origen no es nada como lo leemos en Génesis 1 y 2. Nada. Adán y Eva pueden ser identificados plausiblemente como pertenecientes al último común ancestro de Homo sapiens y los neandertales, conocido como Homo heidelbergensis. Adán y Eva surgieron de una población más amplia de homínidas, o sea, no es un hombre y una mujer originales, sino que habían miles, se calculan unas 10.000 seres humanos, homínidos, y de entre ellos sale Adán y Eva. ¿Cómo se convirtieron estos dos homínidos en Adán y Eva y cómo llegaron a ser portadores de la imagen de Dios? Dice él en la página 376. La transición radical se efectuó en la pareja fundadora que les levantó el nivel, o sea, hubo una transición radical que les levantó al nivel de humanos, posiblemente involucró renovaciones tanto biológicas como espirituales, quizás divinamente causadas. Biológicamente, como hemos visto, podemos imaginar una mutación reguladora que incrementó radicalmente la capacidad cognitiva del cerebro, más allá de los otros homínidos disfrutaban. Semejante transformación pudo equipar los organismos con la estructura neurológica para sostener un alma racional. En ese caso, Adán sería un caso de lo que los ingenieros genéticos llaman organismo genéticamente modificado. Lo imprescindible aquí es que cualquier cambio introducido en Adán y Eva fuese hereditable para que concibieran otros seres humanos. Ese es su comentario. Conclusiones de la postura de Craig. Creo que Craig se acerca al relato de Génesis bajo la convicción a priori de que la teoría actual de Orígenes es verdadera y que la Biblia está errada en esos asuntos. Creo que Craig despide muchísimos elementos profundamente significantes de relato que terminan socavando la credibilidad de la Biblia. Creo que Craig no hace justicia a todo el consejo bíblico sobre lo que es la imagen de Dios en el hombre. No creo que Craig tome en cuenta la cantidad de versos en la escritura que hacen mención de los diversos supuestos elementos fantásticos como hechos históricos. El mismo Jesús habló de los tiempos de Noé y del diluvio. El mismo Jesús afirmó que como en los tiempos de Noé, así será cuando él regrese. O sea, ¿qué hacemos con eso si esto es palpablemente falso y nunca sucedió? Creo que al igual que los demás en esta categoría, Craig minimiza la participación divina en la inspiración de las escrituras. Si Dios es el que está inspirando a los autores de las escrituras, creo que Dios los inspiraría a escribir verdad, no escribir cosas que son palpablemente falsas o elementos fantásticos. Ahora, acercándonos más tradicionalmente al Adán histórico, tenemos dos perspectivas: el creacionismo de tierra antigua y el creacionismo de tierra joven. Estos están más bajo la categoría de acercamientos tradicionales, ya que muestran mucho más respeto por el Génesis, incluyendo los primeros 11 capítulos y la inerrancia de las escrituras, etcétera, etcétera. Reading Genesis Well de C. John Collins, él argumenta que la mejor manera de explicar la presentación bíblica de la vida humana es entender que Adán y Eva son personas reales, encabezando la humanidad. Adán y Eva realmente existieron, la caída fue tanto moral como histórica, y dice entre comillas, la naturaleza del material bíblico debería impedir un acercamiento demasiado literal a nuestra lectura de Adán y Eva, dando lugar a una tierra que no es joven. O sea, él piensa que la tierra no es joven y por lo tanto no podemos ser demasiado literales, pero muchos de los elementos que despide Craig como fantásticos
y palpablemente falsos, C.J. Collins afirma como verdaderos. Y tenemos el creacionismo de Tierra Joven. Este es el libro que se publicó en los años 80, cuatro perspectivas sobre el Adán histórico, y este es preponente de la Tierra Joven, que es William Barrick. Y él argumenta que la historicidad de Adán es el fundamento de varias doctrinas bíblicas y se relaciona con la inspiración inerrante de las escrituras. El relato bíblico presenta a Adán como un solo individuo y no como un arquetipo o como producto de la evolución biológica. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que dependen de la historicidad de Adán, y una lectura literal de Génesis no deja lugar para una creación de millones de años. Esa es su postura. Yo comparto el creacionismo de Tierra Joven, aunque no debato eso con ningún cristiano, porque no creo que la edad de la Tierra es el tema que debe de ocupar nuestra mente demasiado. Debemos preocuparnos más por las almas que se están perdiendo realmente, pero de tener una postura, esa sería la postura que yo personalmente adopto y defiendo. Ahora, ¿qué evidencia tenemos de un Adán histórico? Creación de nuevo. Ahí quiero que veamos la evidencia. Hay tres preguntas centrales en este debate. Primero, ¿fue Adán un personaje histórico? Segundo, ¿fue Adán el primer ser humano y junto con Eva el padre de toda la humanidad? Tercero, ¿fue Adán creado por medio de un proceso evolutivo o bien una creación de nuevo, creado como un ser humano nuevo y totalmente formado? Estas tres preguntas son centrales al debate. ¿Fue un personaje histórico? ¿Él y Eva fueron los padres de la humanidad, los progenitores de la humanidad? ¿Sí o no? ¿Y la creación fue a través de la evolución o fue una creación de nuevo, de la nada? ¿Cuál es la evidencia bíblica del Adán histórico? Primero, el registro de Génesis. Tanto la que el creacionismo de Tierra Antigua como de Tierra Joven acepta que la interpretación tradicional de Génesis 1 y 2 son relatos complementarios de un mismo evento, ya que Jesús mismo combina los dos capítulos cuando está enseñando sobre el matrimonio, citando Génesis 1 y Génesis 2 como parte de la creación original del hombre y la mujer. Entonces, creemos que el capítulo 2 es un enfoque particular en la creación del ser humano el día 6, pero el capítulo 1 te da todo el panorama completo. Tanto ambos puntos de vista siguen la interpretación tradicional, entendiendo que Génesis 2 enseña la creación de nuevo de Adán y Eva como actos deliberados y milagrosos. Dios milagrosamente crea a Adán y Eva del polvo de la tierra. La posición de evolución teísta, o también le llaman creacionismo evolutivo, cuestiona la historicidad de los 11 primeros capítulos de Génesis. Según Lamoureux, la historia real de la Biblia comienza en el capítulo 12 de Génesis con Abraham. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, una pregunta retórica. O sea, si la historia comienza con Abraham, entonces, ¿cómo le explicamos a Abraham que sus antepasados eran mitológicos y no existieron? A ver, ¿cómo le explicamos? Es como que yo te diga ahora, mira, yo sé que tú existes, pero tu papá nunca existió y tu abuelo menos. ¿Te das cuenta las dificultades que crea cuando tú despides toda una sección bíblica como mito historia, y luego propones que la continuación de la historia sí es verdad? Crea bastantes dificultades. Desde la postura arquetípica de Walton, que él propone que el capítulo 2 es una explicación, no es una explicación de sexto día, sino que describe algo que pudo haber ocurrido mucho más tarde. Walton dice que el primer capítulo es la creación original de todo, y después, millones de años más tarde, Dios crea al hombre, y ese es el capítulo 2. Crea una separación entre los dos capítulos. Adán y Eva no tendrían que ser vistos como los primeros seres humanos, según Walton, sino como individuos seleccionados de entre la población humana para recibir una función representativa en el espacio sagrado. Según esta postura, Adán y Eva no fueron una creación especial de Dios, no fueron los progenitores. El biólogo Dennis Alexander sugiere un modelo evolutivo que incorpora el concepto arquetípico y dice así: Dios en su gracia eligió una pareja de agricultores del Neolítico en el cercano oriente, a quienes eligió para revelarse a ellos de una manera especial. Se ha denominado Homo Divinus a esta primer pareja que corresponde a Adán y Eva del relato de Génesis.
¿Qué hacemos con las genealogías bíblicas? Adán aparece en 3 genealogías bíblicas. El árbol genealógico de Adán a través de Set, Génesis 5, que también lo menciona Judas. El árbol genealógico de David e Israel en Primera de Crónicas y la genealogía de Jesús en Lucas. Entonces, ¿qué hacemos con un Adán? Según Lamoureux, Adán no existió. ¿Cómo justificamos que Adán no existió con que aparece en todas estas genealogías? ¿Cómo el primero en el árbol genealógico no existió? ¿Cómo va a existir todo lo demás? Crea mucha dificultad. La inclusión de Adán en los árboles genealógicos de David y de Jesús, quienes claramente fueron personajes históricos, es una evidencia sólida de que los autores bíblicos creían en un Adán histórico. Para ellos, Adán era un ser real como tú y yo, que vivió en la tierra, y por eso aparece en estas genealogías. Los argumentos en contra de la autoricidad de las genealogías no son convincentes. La gente dice, bueno, es que las genealogías no son completas, hay brechas. Sí, puede haber una brecha de 100 años, de 1000 años, pero no una brecha de cientos de millones de años. O sea, no puede ser. Ahora, la literatura del Segundo Templo, el periodo entre los testamentos, Collins observa que los autores judíos más representativos siempre se referían a Adán y Eva como personas reales, a la cabeza de toda la raza humana. Josefo, el historiador judío, se refiere a Adán como el primer hombre hecho de la tierra. Los libros deuterocanónicos también se refieren a Adán como una persona real. Lo vemos en Tobit y en algunos otros. ¿Y qué Pablo? ¿Y qué de Pablo cuando llegamos al Nuevo Testamento? Las enseñanzas de Pablo sobre la caída, el pecado, la redención del hombre, claramente reflejan que consideraba a Adán como un personaje real y la caída como un evento histórico, tal como lo relata Génesis 3. Eso lo vemos en Romanos 5, sin duda alguna, lenguaje explícito, y en 1 Corintios 15 también. Pablo también hace mención de Eva y la forma en que ella fue creada en 1 Corintios 11 y en 1 Timoteo capítulo 2. Esta forma de expresarse incluye una postura evolucionista sobre el origen de Eva. Lo excluye. ¿Cómo tú vas a hablar de un origen evolutivo si Pablo mismo habla de cómo ella fue creada? No evolucionó, fue creada. ¿Cómo evadir esta verdad tan obvia? Bueno, algunos como Longman y Don y otros sugieren que la analogía de Pablo acerca de Jesús como el postrer Adán no requiere que Jesús, un personaje histórico indiscutible, sea comparado con otro personaje histórico. Es que están comparando un personaje histórico con un personaje fantástico. Y no hay problema. Pues yo sí veo problema con eso. Lamoureux admite que los pasajes de Romanos y 1 Corintios 15 presentan un desafío a la perspectiva de él. Él lo admite. Afirma que los argumentos de Pablo eran correctos teológicamente, aunque Pablo estaba equivocado histórica y científicamente. Entonces ahora estamos empezando a decir, bueno, Pablo estaba equivocado. Entonces, ¿qué hacemos con la inerrancia de las escrituras? Porque no fue Pablo el que escribió la Biblia. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a Pablo a escribir, o es que ya Dios no es el autor. Entonces, si Pablo está equivocado, no es Pablo el que se equivocó, es Dios el que se equivocó al inspirar a Pablo. O Pablo escribió y no es inspirado. Entonces, ¿qué hacemos con las cartas de Pablo? O sea, no hay, cuando empezamos a sacar elementos fundamentales de las escrituras, es como tumbar el primer dominó. Todos los demás se caen. Y las repercusiones son terribles. A mí me da gracia que Peter Enns en su libro del Adán histórico, él habla de lo que Pablo y se refiere a Pablo y Pablo se equivocó, pero él no toca la perspectiva de Jesús sobre el Adán histórico. ¿Cómo tú vas a escribir un libro donde tú dices que Adán, o sea, todas las tonterías que tú vas a decir de Adán o todas que están contrario a lo que Jesús dijo y no vas a tratar de armonizarlo con lo que Jesús dijo? Ignora por completo lo que Jesús dijo al respecto. Eso me parece a mí extraordinario. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Indudablemente Jesús consideraba a Adán como una persona real, tal como aparece en el contexto de los relatos de los primeros capítulos de Génesis. En defensa del matrimonio apela a la relación de Adán y Eva, apoyándose en Génesis 2:24. Eso lo vemos tanto en Mateo 19 como en Marcos 10.
En su advertencia a los fariseos menciona al hijo de Adán y Eva, Abel el justo. Espérate, si Adán y Eva no existieron, entonces ¿quién era Abel? ¿Y Set? ¿Habrá existido Set? ¿Y Caín? ¿Habrá existido Caín? O sea, si quitas a Adán y Eva, el desastre que se forma es bastante serio. Y Jesús reconoce a esta persona, habla de ellos como personas históricas literales. En un intento de sostener la inexistencia de Adán histórico, Lamoureux explica que Jesús se adaptó a usar la ciencia antigua en sus enseñanzas. Es decir, Jesús sabía que lo que él estaba diciendo no era la verdad completa, pero como eso es lo que la gente creían, él no iba a pasar el trabajo de explicarle todo lo que ellos no entendían y los dejó en su error y le siguió la corriente. Yo no sé, hermano, pero yo leo los evangelios. Una vez al año yo leo los evangelios por lo menos. Y el Jesús que yo encuentro ahí no es un Jesús que deja, que sigue la corriente de la gente. Jesús es conocido por una frase, ¿oíste que fue dicho? Pero estabas equivocado, déjame decirte cómo realmente es. Jesús no dejaba correr la corriente, Jesús se paraba firme, era contracultura, y entonces yo no creo que él adaptaría posturas cerradas con tal de seguirle la corriente a la gente. Él también dice que Pablo hizo adaptaciones históricas a sus referencias de Adán. Sin embargo, parece imposible reconciliar estas afirmaciones con la inerrancia de las escrituras, realmente. Otra referencia bíblica sobre Adán y su familia. El consenso de los autores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es tratar a Adán y Eva y la familia de ellos como personas reales. En las historias narradas de Génesis como historias reales. Isaías habla de ellos, Oseas, Job, Crónica, Hebreos, en varios lugares. Primera de Juan, Judas, Lucas, Romano, Corintio, Timoteo, Según de Corintios, Lucas, Mateo 25. O sea, ¿cuántos pasajes bíblicos para hablar de Adán, Eva y su familia? Y los eventos en la vida de ellos. Pero quizás no existieron, fueron producto de la evolución, eran uno entre miles de otros seres humanos, algunos portadores de la imagen, otros no portadores de la imagen. Nada de eso concuerda con lo que dicen las escrituras. Nada. Conclusiones sobre la evidencia bíblica. La evidencia del Antiguo y el Nuevo Testamento y la literatura del periodo intertestamental indican con firmeza que los autores bíblicos consideraban a Adán como una persona real. Sin duda. La evidencia bíblica también respalda la opinión tradicional de que Adán y Eva fueron los primeros humanos creados especialmente por Dios y toda la raza humana desciende de ellos. ¿Cuál es la importancia teológica de un Adán histórico? La doctrina del ser humano hecho a la imagen de Dios depende de que Adán y Eva sean reales. Porque si Génesis 1, 26 y 27 no está hablando de un ser real, ¿cómo transmitimos la imago Dei a la humanidad? La imago Dei fundamenta los conceptos de igualdad, de valores de todos los seres humanos. Adán y Eva como progenitores de toda la humanidad. La doctrina del pecado también sufre, porque si Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios y cometieron el primer pecado, pero si ellos no existieron, ¿qué trajo maldición sobre la tierra? Esa doctrina depende de que Adán sea un ser histórico y Eva también. Adán introdujo la mortalidad, como dice Pablo en Romanos 5. Esto implica que todos los humanos somos culpables con él, dado que él representa toda la humanidad en el Edén. Todos los humanos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, que se manifiesta en nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras relaciones. La doctrina de la salvación también. Según Pablo, además, es responsable del pecado haya entrado en el mundo. Pablo luego identifica a Jesús como el último Adán, que llevó el castigo del pecado e hizo posible el perdón de pecados y reconcilió al hombre con Dios. Pero ¿cómo va a haber un último Adán, un segundo Adán, si no hubo un primer Adán? Ahora, yo creo que el caso bíblico, hermano, y doctrinal no puede ser más fuerte a favor de un Adán histórico, tal como lo describe los primeros capítulos de Génesis. Ahora, hay evidencia científica y ya deme unos 5 minutos y ya terminamos esta parte y vamos a abrirlo para preguntas y respuestas. Yo sé que han estado ustedes poniendo comentarios, pero yo no los puedo ver. Ya a mi edad yo no manejo múltiples cosas a la vez. Si trato de abrir esas preguntas me voy a perder, pero vamos a hacer preguntas y respuestas en un momentico.
Ahora, evidencia científica del Adán histórico. Primero, la evidencia genética. Existe un nuevo campo de ciencia llamado antropología molecular y está fundamentado en los avances del campo de la genética, donde se ha logrado definir el mapa de la secuencia genética del ser humano, lo que llamamos el genoma humano, además del genoma de muchísimos animales. Las similitudes genéticas entre el genoma humano y el de algunos primates son innegables y requieren una explicación, obviamente. Desde la óptica de la evolución, esas similitudes constituyen evidencia de un común ancestro. Ahora, ¿qué hacemos con esa evidencia? Porque todos estamos viendo la misma evidencia. ¿Ok? Hay un segmento del ADN del ser humano que es muy similar al de algunos primates y hay que explicar por qué son similares. El evolucionista te dice que son similares porque es un común ancestro, descendemos de un común ancestro. Pero hay otra respuesta que yo considero más satisfactoria. Desde la óptica de la creación, las similitudes se atribuyen a un diseñador común, diseñando para un hábitat común. Y lo que no te dicen a veces es que este segmento del ADN que es parecido es el segmento que produce la síntesis de proteínas. Entonces, si ambos mecanismos son para producir proteínas y la vida humana comparte muchas proteínas, los animales, nosotros, todos somos fabricados a base de proteínas. Entonces, el diseñador que diseña el mecanismo para producir proteínas lo va a poner en los seres humanos, lo va a poner en los animales, lo vas a poner. ¿Por qué? Porque vamos a lograr la misma función habitando en el mismo hábitat, en el mismo lugar, bajo las mismas leyes de la física y de la naturaleza. Claro que va a haber similitudes. Para mí habla de un común diseñador, no habla de una común ancestro. La diversidad genética de los seres humanos es mucho menor que la de cualquier otra especie y eso choca con la evolución. La similitud humana se observa en todo el mundo, independientemente de la raza o el grupo étnico. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque los grandes simios muestran mucho más diversidad genética a pesar de la limitación del rango geográfico en el que habitan. En contraste, los humanos tienen una amplísima distribución geográfica y mínima variación biológica. Para explicar esa diversidad genética tan limitada, los antropólogos moleculares tienen que apelar a lo que ellos llaman la hipótesis del jardín del Edén. Y para ellos no creen en un jardín del Edén, obviamente, pero le llaman la hipótesis del jardín del Edén para decir, bueno, la única manera de explicar esto es que los seres humanos parten de un mismo lugar. Si no tuviéramos demasiado diversidad y no la tenemos demasiado similitud. Usando ADN mitocondrial, que se hereda solo por la madre, los antropólogos pueden seguir la huella de la línea materna de la humanidad. Múltiples estudios desde el año 1987 para acá han concluido que el ADN mitocondrial de la raza humana proviene de una mujer que vivió en África hace unos 200,000 años atrás. Se trata de una mujer en una ubicación geográfica específica a quien la comunidad científica ha denominado la Eva mitocondrial, que es la madre de todo el ADN materno que vemos hoy en el mundo. Entonces, hay una mujer en un lugar específico y una fecha específica. Cuando vamos a Adán, la hipótesis de la Eva mitocondrial puede prestarse para dos explicaciones primero. Desde la óptica evolutiva no significa que esta mujer era la única mujer en su tiempo, sino que su ADN fue el único que sobrevivió, que no se extinguió y ahora se encuentra en todos los seres humanos. Desde la óptica creativa, el creacionismo, la evidencia corresponde perfectamente con el relato de Génesis, donde es precisamente la Eva del relato bíblico quien es la madre de todos los seres humanos. Entonces, la evidencia apunta tanto para Génesis como pudiera apuntar para la teoría científica. Los antropólogos usan el cromosoma Y, que es el que se pasa de los padres a sus hijos varones para seguir la huella de la línea paterna de la humanidad. Ya que el cromosoma Y tiene una secuencia mucho más larga que la del ADN mitocondrial, hay más oportunidad de detectar mutaciones. Y el consenso de los estudios comparativos del cromosoma Y es que la humanidad puede rastrear su linaje paterno a un solo hombre en una ubicación en África. Y lo más significativo es que se rastrea al mismo lugar
y al mismo tiempo en el que vivió la Eva mitocondrial. ¡Qué casualidad! Todos los hombres descienden de un hombre que vivió en el mismo tiempo y en el mismo lugar, que todas las mujeres descienden de la misma mujer que vivió en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces eran pareja. Entonces, qué casualidad, ¿no? Al igual que lo que sucede con Eva, la hipótesis se presta para dos explicaciones. Desde la óptica evolutiva, no significa que este hombre era el único hombre en su tiempo, sino que su secuencia de cromosoma Y es la única que no se ha extinguido y por lo tanto se encuentra en todos los seres humanos. Pero para mí, como creacionista, la evidencia corresponde perfectamente a un relato de Génesis, donde Adán es el padre de todos los seres humanos. Además, el hecho de que ambos progenitores rastrean al mismo tiempo y al mismo lugar parece fortalecer la verdad, la veracidad del relato bíblico. Parece fortalecer la postura bíblica. Ahora, los hallazgos de la antropología molecular indican que un origen reciente de la humanidad, proveniente de una sola ubicación, con una sola secuencia ancestral de ADN mitocondrial, la de Eva mitocondrial, y una sola secuencia ancestral de ADN paterno, el del Adán cromosoma Y. Los evolucionistas no aceptan que haya sido la pareja original, más bien creen que los humanos evolucionaron a partir de una población de miles de individuos. Primero, evidencia genética de que estos fueron los primeros seres humanos. Primero, el ser humano tiene ancestro compartido con otros primates y no hubo un momento en el que Dios creara a los seres humanos de manera especial e instantánea. Eso es lo que proponen ellos. El ser humano tiene ancestros compartidos con otros primates. No hubo un momento en el que Dios creara a los seres humanos de manera especial e instantánea, sino que se produjeron a través de este proceso. Sin embargo, las similitudes también se pueden atribuir a un diseñador común. Se pueden atribuir a un diseñador común. Dicen que las únicas causas del cambio genético a lo largo del tiempo son los procesos aleatorios. Sin embargo, el diseño inteligente puede menoscabar esta presunción de una manera fenomenal. Es más, el diseño inteligente, que es un área donde yo me especializo bastante, hoy en día está cambiando de dirección. Estamos viendo un giro de dirección. Hoy en día el diseño inteligente está abandonando el concepto de selección natural lentamente y reemplazando con ingeniería inteligente, queriéndose decir que la selección está predeterminada por mecanismos y diseño de ingeniería en el ADN, que genera las mutaciones intencionales cuando ciertos sensores captan la necesidad de esa mutación. Ya no es la naturaleza seleccionando, la selección está prediseñada en el mecanismo. Para ahí va el diseño inteligente. No ha llegado todavía, pero para ahí va. Y eso de nuevo apunta a la creación, un ser creador que creó al ser humano. Que hubo libre, dicen ellos que hubo libre entrecruzamiento al azar entre los individuos de la población. Sin embargo, esto parece difícil porque el sistema reproductivo humano es muy complejo y nadie puede reproducir con un ser humano que no tenga la misma genética que el ser humano, la misma cantidad de cromosomas, además de marcadores genéticos idénticos, porque las barreras de las líneas son muy difíciles de cruzar. Que dicen que no hubo movimientos migratorios ni hacia adentro ni hacia afuera de la población. Sin embargo, esto es imposible de confirmar y contradice otros aspectos de la narrativa evolutiva, que se mantuvo un tamaño de población relativamente constante. Sin embargo, esto también es imposible de confirmar y nada parece favorecer esta tesis. Cada una de estas presuposiciones en el modelo simplemente eso, es una presuposición. Pero si cualquiera de ellas no se sostiene, el modelo completo se derrumba. Ahora, para terminar, Fazell Rana y Hugh Ross sugieren otra razón para cuestionar el consenso de la mayoría. Hay evidencia de que los modelos usados para calcular el tamaño de la población original no concuerdan con la observación experimental. Hay preguntas en cuanto a la veracidad de las presuposiciones. Las observaciones hechas en proyectos biológicos de conservación ponen en duda el concepto de una recuperación después de un colapso poblacional. Y todo esto es evidencia tras evidencia
no voy a seguir, o sea, porque no, nos vamos a alargar demasiado. Ahora, ¿de dónde vienen los primeros seres humanos? La mayor diversidad genética humana se encuentra entre poblaciones africanas y eso lleva a los antropólogos moleculares a concluir que la humanidad se originó en África Oriental. África Oriental es el Medio Oriente, o sea, es el área, la región geográfica donde se supone que comenzó todo. La geografía de la migración, según la genética, parece mostrar que la humanidad se esparce desde una ubicación particular hacia el resto del mundo. Interesantemente, la ubicación bíblica del origen de la humanidad ocurre en el Medio Oriente, una región muy cercana a esta, y la historia narrativa de Génesis habla de una migración postdiluvial partiendo del mismo punto, de un punto particular. Entonces, esto parece de nuevo apuntar hacia las escrituras. Algunas conclusiones sobre el Adán histórico. Al leer Génesis en su contexto literario, encontramos que Adán fue un personaje histórico. También parece claro que las escrituras enseñan que toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Las genealogías de los múltiples referencias a Adán y Eva y su familia confirman la postura de los autores tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Pablo y Jesús consideraron que Adán era un personaje histórico. La ciencia de la genética apunta a una sola pareja como progenitores de los humanos que vivimos hoy. La ciencia coloca tanto a Eva como a Adán en el mismo lugar geográfico, en el mismo tiempo histórico. Al leer Génesis en su contexto literario, encontramos que Adán fue un personaje histórico. También parece claro que las escrituras enseñan que toda la humanidad desciende de Adán y Eva. La paleontología y la arqueología revelan al menos tres alteraciones de una historia humana. Aparece abruptamente el género Homo, la aparición de humanos anatómicamente modernos hace unos 30.000 años y la aparición física para efectuar conductas humanas hace aproximadamente 40.000 años. O sea, según la paleontología, el comportamiento humano es moderno. Hasta hace 10.000 años atrás nadie había practicado agricultura, nadie había sembrado campos, nadie había... Entonces te hace pensar, espérate, ¿cómo el ser humano va a estar viviendo sobre la Tierra un par de millones de años y nunca se le ocurre sembrar? Hasta hace 10.000 años atrás. Y todas estas cosas van apuntando hacia ahí, hacia ese lugar. El físico John Bloom alega que las dos más recientes son evidencia en contra de la idea de una transición gradual y naturalista y habla más de una creación especial de la humanidad. Y finalmente, las Sagradas Escrituras, el libro de la naturaleza, que incluye la evidencia genética, paleontológica, biológica y las evidencias lingüísticas, se unen los tres para presentar una acumulación de argumentos a favor de la historicidad de Adán. Entonces, esto es eh, abuelo de pájaro, un caso sobre orígenes teniendo que ver con Adán y Eva y los Adán históricos y las perspectivas más comunes que hay sobre este tema, sobre este estudio particular. Entonces, no sé, a los moderadores, no sé qué tiempo tenemos para preguntas y respuestas, pero creo que es necesario que tomemos un poco de tiempo para abordar dudas, cuestiones, algo que no se entienda sobre lo que hemos tratado. Entonces, ustedes me dicen a mí cuando el tiempo se acabó y paramos. Pero empezamos, Jorge, tienes la mano levantada hace ya un ratico. Muchísimas gracias, doctor Juan Valdés. La verdad que es de suma importancia. Le agradecemos a usted por el tiempo que nos está brindando. La verdad que es un privilegio para nosotros poder tenerlos aquí presentes, brindándonos esta clase de tal importancia, ¿no? Bueno, les recordamos a nuestros amigos que sigan al doctor Juan Valdés en sus redes sociales, apóyenlo, compartan el contenido para que podamos llevar a muchos más lugares el Evangelio y la verdad de Cristo por sobre todas las cosas. Este es el momento el horario de las preguntas y las respuestas, así que nuestros hermanos, a medida que van levantando las manos, le vamos a brindando un tiempo, recordándole que sean específicos con la pregunta, así el doctor Juan Valdés puede estar respondiéndole. Desde ya, muchísimas gracias a los hermanos también presentes ahí que nos están acompañando. Hermano Jorge.
puede realizar su pregunta. Amén. Dios le bendiga, hermano Juan, por su excelente ponencia. Dios le bendiga, hermano. Dos preguntitas. Podríamos decir que la primera pregunta es, ¿podemos decir que la humanidad, la raza humana, tiene rasgos biológicos de Adán y Eva? Esa es la primera pregunta, si tienen rasgos biológicos o... y la segunda pregunta es, ¿existe la tierra preadámica? Porque hay muchos predicadores que la predican en las redes sociales sobre que existió una tierra preadámica. No sé si existió. Gracias, Ok, hermano. excelentes dos preguntas. Primero, nosotros compartimos ADN, como hemos visto, tanto los varones como las hembras con Adán y Eva. O sea, hay similitudes en nuestro ADN que se puede rastrear hasta ellos. Hay similitudes, obviamente, homología, en la homología, en nuestra formación, nuestro cuerpo, la forma en que somos. Pero hay una grande diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Y es que hay miles de años de deterioro genético. Entonces, Adán y Eva fueron creados perfectos. Cuando ellos pecan, comienza un proceso de deterioro de su genoma. Hasta el día de hoy los venimos degenerando. Por eso hoy en día, aunque a pesar de miles de años de degeneración, todavía tenemos un metabolismo extraordinario, pero hay defectos de nacimiento, está el cáncer, están todas estas cosas que afectan nuestro organismo, que Adán y Eva no tuvieron que tratar con estas cosas porque su cuerpo era perfecto. Entonces, en eso nos distinguimos. Nuestro cuerpo ha ido deteriorándose y cada generación, esto está comprobado genéticamente, cada generación tiene X cantidad de mutaciones significantes que la generación anterior. Vamos deteriorándonos, sin duda. Esa es la primera respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta es un mundo preadámico. Yo no creo que las escrituras hablan de un mundo preadámico. Yo le reto a cualquiera que va a predicar o enseñar de un mundo preadámico que me lo enseñe en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no aparece un mundo preadámico. El único versículo que se usa para hablar de un mundo preadámico es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y de ahí se usa la imaginación para decir que qué habrá pasado para que quedara desordenada y vacía. Lo más probable que haya una creación anterior y que el diablo cayó y destruyó todo. Y entonces, después que todo, entonces Génesis 1 y 2 lo que son es una remodelación de un mundo ya existente que se había descompuesto. Eso no es bíblico. La creación de Génesis 1 y 2 es creación de nuevo, de la nada. El término desordenado y vacío no tiene ninguna implicación negativa, simplemente habla que no había orden ni había quien habitase el mundo. Estaba vacío y estaba desordenado. Desordenado en el sentido de que todavía no se le había dado forma. Fíjese en esto, si yo le pido una analogía, si yo le pido a usted que me fabrique un escritorio de caoba para mi oficina, y yo voy a tu taller mañana, te lo pedí hoy y mañana voy a ver el escritorio, todavía no va a haber un escritorio, ni que usted fuera mágico. Voy a ver una pila de madera, voy a ver clavo, voy a ver las herramientas, pero no voy a ver un escritorio. Sin embargo, vuelvo ya a la semana o a las 2 semanas y ya veo un escritorio. ¿Por qué? Porque la materia prima hay que darle forma. Entonces Dios crea la materia prima de la nada y luego le da forma, la ordena para que sea y forme un mundo habitable por el ser humano. Y después que le da forma para tratar con el hecho de que no había orden, cuando le da orden, entonces comienza a llenarlo para que no esté vacío, con la creación vegetal, la creación animal, la creación. Entonces, esa terminología de desordenado y vacío no implica en absoluto un caos ni un desorden y todas estas cosas que habrán pasado en una creación preadámica. Yo no considero que eso sea bíblico y por lo tanto no creo que es algo que debemos de estar enseñando. Esa es mi opinión. Héctor, usted levantó su mano. Muchas gracias, doctor Juan. Acá el
El hermano hacía la otra pregunta, continuando la pregunta que le hizo recién, él preguntaba, según la Tierra joven, ¿cuántos años tiene la Tierra? La tierra joven no te da una fecha para la Tierra, te da una fecha para la humanidad. Según las genealogías, el ser humano fue creado 6, 7 mil años atrás, como mucho 10 mil años. El ser humano. Ahora, si creemos que el ser humano fue creado en el principio, entonces la Tierra tendría unos 10 mil años. Pero no podemos ser dogmáticos sobre esto, mi hermano. Enfatizo que no podemos ser dogmáticos sobre eso porque la Biblia no le pone fecha a la creación. Yo considero que sí, que la Tierra es joven, pero no es algo que debato con nadie. Muchas gracias. Ahora sí, nuestro querido hermano Héctor González, le oído contigo. Gracias, hermano. Bueno, perdóneme, pero no quiero ser abusador, a pesar de que tengo 4 preguntas. Voy a tratar de quedarme con las más importantes. Y básicamente porque yo también seguí el caso de William Lane Craig, ¿no? Y para mí fue estremecedor. La primera pregunta es, ¿cómo concilia Craig los elementos indudablemente históricos con lo que él define como mitos? O sea, ¿qué elemento usa para quitar uno y darle paso al otro? La transición él la hace a través de las genealogías. Él dice que por lo general las genealogías son históricas. Y como sí existió un Adán histórico, aunque es producto de la evolución, o sea, por ahí comienza la genealogía, y la genealogía sí conecta a Abraham. Ahora, todo lo demás, todos los eventos son los que son mitológicos. Mm. La segunda es, ¿a qué cree que se debe el salto de los académicos en temas que la Biblia parece ser literal? O que la Biblia, como por ejemplo lo que usted decía, Jesús mencionando a Adán, mencionando el diluvio, mencionando a Sodoma y Gomorra. O sea, nadie sabe explicar. La persona que niega que estas cosas son hechos históricos no saben cómo resolver el conflicto. Apelan a una de dos cosas. O Jesús y Pablo acomodaron el mensaje a la ignorancia de la gente, o a Jesús lo dejan a un lado y ni lo tocan, y a Pablo dicen que estaba equivocado. Pero no hay hasta ahora un modelo que reconcilie el fuerte contraste entre estos modelos y lo que creía Jesús y Pablo. Ya, y sobre el árbol de la vida que desecha Craig en Génesis, pero que también aparece en Apocalipsis. Igual, lo desecha en Apocalipsis con lenguaje apocalíptico simbólico. Y la última, ¿cuál considera que fue el error de él para obviar todo el contenido bíblico sobre Adán, Yo incluyendo creo las, que, las yo creo que afirmaciones de el Jesús? proceso de Craig ha sido un proceso lento, donde él está investigando para hacer una teología sistemática. Ese va a ser su magnus opus, su obra final de su legado ministerial va a ser una teología sistemática desde la óptica de apologética, filosofía y teología, lo cual promete ser increíble recurso. Pero al comenzar sus estudios para ese primer tomo, donde trata del origen de la tierra, del ser humano y todo, en sus investigaciones fue persuadido de que la evolución realmente es cierta, y por lo tanto tenemos que buscar alguna forma de acomodarlo. Él niega que él acomoda, pero el resultado de lo que hace es acomodar. O sea, buscar la manera de que la ciencia y la fe puedan reconciliarse. Y déjeme decirle que eso no es malo, o sea, no es un error tratar de buscar la reconciliación, porque el mundo natural fue creado por el mismo Dios que escribió la Biblia. Entonces, no debe de haber discrepancia entre el libro de la naturaleza y el libro de la revelación especial, que es la Biblia. Y cuando hay una discrepancia es porque algo no hemos entendido nosotros, obviamente. Entonces, pero él fue persuadido en sus investigaciones primero persuadido de que Génesis no era mitológico, y segundo persuadido de que
el ser humano en sí es producto de la evolución, no una creación especial. Una vez que tú despides Génesis 1, 2, 3, 4 hasta el 11 como mitológico, pues ya no tienes que agarrarte a una creación especial, porque eso está incluido en lo que es mito historia. Muchas gracias, hermano. Sí. Hermano Melvin. Hermano Melvin, no sé si quita el micrófono si quiere para hablar. No El micrófono está apagado, hermano Jonathan. O hermano David, siga usted entonces. Bueno, entonces le vamos a habilitar el micrófono a Melvin. Melvin, ¿puedes hacer tu pregunta? Bendiciones, pastor. Por algún motivo no se me habilitaba el teléfono. Ok, mi hermano, vamos a ver. Quiero hacer dos preguntas, ok. Vamos a ver si trato de formularlas bien, ¿no? Vamos a ver. La primera pregunta sería, mi hermano, ¿será que hemos caído básicamente en esa opresión cultural que generalmente se ha dado en todos los siglos, ¿no? En muchos siglos, ¿no? Y con respecto a este tema, ¿será que hemos sido oprimidos de alguna manera a través de los avances tecnológicos, científicos, arqueológicos, etcétera? Y por eso es que hemos, de alguna manera, pues, ido añadiendo estas herramientas y a ir acomodando las escrituras eh, a a la luz de la ciencia, no digamos, no a la luz de la revelación, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Y lo segundo, mi hermano, vamos a ver, Déjame tengo contestarte una porque entendido, se me va a olvidar. vamos a ver, que los cristianos, pues, como usted mencionó al principio, tenemos que dar respuestas cuando nos preguntan, ¿no? Vamos, ya es evidente, es claro, de que la teoría o el hombre de Pip Down, eso fue algo público, que los mismos científicos declararon que fue un fraude científico, ¿no? Ahora bien, pero ahora, ¿cómo pudiéramos responder, mis hermanos, con el hombre de Java? ¿Cómo pudiéramos responder con el Australopithecus, con el hombre de Netherland y entre otros? Es toda una línea, profesor. Vamos a ver, ¿podríamos decir que absolutamente todos fueron fraudes? Igual que el hombre de Pip Down, o cómo los cristianos pudiéramos argumentar, porque es un buen argumento que nos presentan, ¿no? Todos estos fósiles que se han encontrado a estos últimos 100 años han sido fraude, han sido inventos, o qué pudiéramos decir nosotros, mi hermano, desde nuestra cosmovisión cristiana. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias, profesor. La primera pregunta, la presión cultural siempre ha estado ahí. Y la cultura adopta una postura y presiona a que todo el mundo adopte la misma postura. La presión sobre la evolución es en todo el mundo académico, la evolución humana. No me malentiendan, yo no dudo que la evolución ha ocurrido a nivel de especie, o sea, a nivel micro, pero lo que rechazamos categóricamente es la macro. O sea, el ser humano no es producto de un proceso evolutivo de un común ancestro, eso es lo que se rechaza. Pero la cultura presiona mucho y algunas personas ceden a esa presión para no quedar como tontos, para estar bien entre los intelectuales, por distintas razones, distintas razones. Y yo no pretendo saber la motivación de ninguno de estas personas, por lo tanto no puedo hablar en lugar de ellos o por ellos. Esto, en cuanto a tu segunda pregunta, sí han habido fraudes, hermano, pero los fraudes, yo tengo una lista de 10 fraudes que han habido en cuanto a seres transicionales, eslabones de transición entre ese común ancestro y el ser humano. Pero ¿qué hacemos con la marcha de la vida, que es lo que se llama toda esa progresión hasta llegar al ser humano? Yo tengo toda una conferencia que doy sobre un análisis de la nueva síntesis, que es un análisis de la evolución, donde está
toco esto mucho más en detalle, pero te doy algunas pautas principales. Primero, lo que estamos viendo es una representación artística de lo que alguien se supone luzca o parezca estas transiciones. La primera pregunta que nos hacemos es, bueno, de cada una de estas, ¿qué es la evidencia física? ¿Qué huesos encontramos? ¿Cuántos huesos encontramos? ¿Cuánto de ese ser se puede reconstruir para poder entonces tener una idea si es transicional o no? Y vas a encontrar que muchos de esas, en la marcha del progreso, muchas de esas reconstrucciones se hacen a partir de una muela, a partir de un fragmento de cráneo. O sea, empezando que ningún hueso te puede decir cuán peludo o velludo es un ser. Ningún hueso te puede decir, excepto la cadera, te puede decir si caminaba cuadrúpedo o bipedal. Y no hemos encontrado el bipedal transicional, aunque todos los dibujan caminando, las caderas que hemos encontrado son de cuadrúpedo, no son caderas bipedales. Entonces, cuando llegas al grupo moderno del heidelbergense, neandertal y el Homo y la serie Homo, la mayoría de los paleontólogos consideran que todos esos son seres humanos. Inclusive hay mucha evidencia que Neandertal y el Homo sapiens reprodujeron juntos, o sea, tuvieron relaciones y produjeron criaturas, o sea, son seres humanos, pero al ser seres humanos, hay gran diversidad en los seres humanos de apariencia. Hay seres humanos grandes, hay seres humanos bajitos, hay seres humanos que tienen la frente bastante extra salida, hay seres humanos que tienen, ahí donde el español se me traba, pero que tienen los pómulos estos más para afuera, hay unos que los tienen más para adentro. Entonces, si mañana nos encontramos huesos de todas estas personas, no quiere decir que nos estamos encontrando transiciones. Lo que estamos encontrando es variedad. Entonces, cuando tú analizas, mi jefe en Reasons for Hope tiene un estudio de 4 horas donde él analiza las 17 personajes de esa marcha de la vida y te demuestra qué es lo que es ser humano, qué es lo que no es ser humano y como ninguna de ellas es una transición. Entonces, cuando la evidencia se analiza detenidamente, ¿por qué usted cree que siguen buscando un eslabón perdido? Si ya tuviésemos el eslabón, no tuviéramos que estar buscando el eslabón perdido. Y cada vez que hay un descubrimiento, creo que encontramos el eslabón perdido. Porque los mismos científicos entienden que no lo tienen. Entonces, no, los dibujitos creativos, o sea, no nos deben de confundir de qué es lo que realmente hay y qué es lo que no hay y cuál es la evidencia. Lucy es australopithecus africanos, Lucy, la más famosa, eso es, yo tengo una charla entera sobre ella, que resulta ser un él. Los alemanes han descubierto que era un hombre, no era una mujer, ahora recientemente. Y lo que te diga es poco, lo que han hecho con ella para tratar de que sea una transición. Y sin embargo, ya los libros te dicen que no, que ella no está en el árbol genealógico humano. Entonces, no tenemos que atemorizarnos, lo que tenemos que estudiar. Tenemos que meternos a estudiar estas cosas para saberlas bien y poder discutirlo. Muchas gracias, doctor Juan. Ahora pasaríamos con nuestro hermano David. Puede activar su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. A ver, sí, como decía el hermano Héctor, son muchas preguntas que surgen de repente, pero yo tenía varias, pero bueno, no, para no ocupar mucho. ¿Qué opinión tiene acerca de el Génesis 1 y Génesis 2? O sea, ¿por qué se supone o se dice también que son dos relatos distintos? Y algunos profesores o en academia hablan de apegarnos mucho al contexto, ¿no?, histórico en el que se escribieron y que tienen mucha similitud con los
con los cuentos o los mitos que se contaban en la Mesopotamia o eso. Entonces, ¿qué relación? Porque como cristianos ortodoxos normales de toda la vida que hemos sido, bueno, yo pues siempre creí que era un relato seguido al otro, pero ahorita hay unas posiciones que hablan sobre esto, ¿no? Que pueden ser dos relatos distintos que no tienen nada que ver uno con el otro, incluso que Génesis 2 es más antiguo que Génesis 1. Esa sería una primero. Yo creo, hermano, excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que estamos claros cuando leemos las escrituras de que estamos leyendo un relato en dos capítulos. El capítulo 1 te da un resumen de la creación. El capítulo 2 se enfoca específicamente en la creación del ser humano, de Adán y Eva, en detalle. Esa es mi postura. Esa es la postura ortodoxa, esa es la postura que los propios judíos, cuyo libro es, aceptan como lo que es. Recientemente la academia surge, bueno, recientemente en los últimos 200, 300 años, surge la hipótesis documentaria, por ejemplo, de que esos capítulos de Génesis fue escrito de 4 fuentes, JEDP, el Jehová, el Elohim, el deuterocanónico y el sacerdotal, o el Deuteronomio y el sacerdotal, y que esas fuentes, un editor las editó. Pero el problema que yo tengo con eso es que la Biblia dice que ella es inspirada por Dios. Y que Dios inspiró a Moisés a escribir estas cosas. Entonces yo propongo que la autoría de Moisés es la postura que todo creyente debe tomar, porque es la postura que la misma Biblia presenta. Si esos dos capítulos fueron escritos muy separados y hablan de periodos de tiempo muy distintos, a Jesús nadie le avisó. Porque cuando Jesús habla del principio, combina el capítulo 1 y el capítulo 2 en una sola idea para decirte cómo era en el principio el matrimonio. Entonces, para Jesús es lo mismo, es un solo evento. Y eso para mí me basta y me sobra para decir, esto es un solo evento. Entonces, creo que a veces la academia se sale de los rieles, pienso yo a veces, enfocándose demasiado en la literatura del antiguo cercano oriente. Y a mí me frustra muchísimo cada vez que veo esa apelación tan dura y tan fuerte a que la Biblia es muy similar, que los relatos son similares, que Génesis es muy parecido a lo que escribieron los sumerios y los babilones. No lo es, yo lo he leído y usted lo puede leer también. El Enuma Elish, que todo el mundo dice, oh, el Enuma Elish. El Enuma Elish, un ser mitológico, lo descuartizan, lo matan y lo descuartizan. Y partes de su cuerpo son los cielos y parte de su cuerpo es la tierra. ¿En qué se parece eso a Génesis? Por favor. Entonces, es muy fácil tratar de meter de forzar esas similitudes. Y no lo son. Cuando la Biblia habla de estos asuntos de orígenes, la Biblia es una polémica, una refutación de todas estas mitologías del antiguo cercano oriente, empezando que todas las mitologías del antiguo cercano oriente eran politeístas, todas. Y la Biblia empieza a decir, no, hay un solo Dios. Él es el que creó todo. No son todo ese panteón de dioses. Y no lo hizo como ustedes dicen, que descuartizó, que para acá, lo hizo de esta manera y de esta manera y de esta manera. Entonces, lo que encontramos en Génesis, lejos de ser una copia de estas mitologías, es una refutación de estas mitologías, porque Dios está estableciendo un orden. Entonces, cuidémonos mucho de ese tema de las similitudes con el antiguo cercano oriente. Hay que leer ese material, hay que saber, porque sin duda hay influencia, pero la influencia es de manera que hay una refutación bíblica de estas ideas y conceptos errados. Esa es la manera en que yo lo veo, mi hermano. Ok, gracias, eso ayuda mucho.
yo me suscribo a esa idea de que la Biblia en sí fue una refutación a todo ese tipo de leyendas o mitos que se escribían. Pero tomando en cuenta eso, también, ¿qué piensa usted acerca de la creación ex nihilo? Porque tomando en cuenta el contexto histórico, también hay quienes dicen que el mundo antiguo pensaba que o sea, no se podía crear algo de lo que no existe, sino de materia existente, como el agua, por ejemplo, ¿no? Que no sé qué tan real sea que el pensamiento judío antiguo creía que el agua podía producir la materia, ¿no? O sea, podía producir vida. Entonces, eso también tiene que ver a lo mejor con el pensamiento mesopotámico, todo eso en el que está imbuido Israel, ¿no? O Moisés, ¿no? Pero, ¿qué piensa usted sobre esto de la creación del Nilo? Yo siempre he creído esta parte, pero pues hoy que estoy conociendo muchas posturas acerca del Génesis, pues también resulta pues interesante conocer y poder saber cómo desechar y cuáles son las verdades que realmente soportan todo tipo de ataque, ¿verdad? Amén. Buenísima pregunta también. Yo creo que la clave está en el verbo bara, que es el verbo que aparece ahí en Génesis, que se traduce en el principio creó Dios, es el verbo bara, para crear. Esto, los lingüistas, los especialistas en el hebreo y en las raíces semánticas de estas palabras concuerdan en su gran mayoría de que bara habla de una creación ex nihilo, de la nada. Esto, empezando que cada vez que se usa ese verbo, se atribuye solamente a Dios. Solamente se conjuga ese verbo con Dios siendo el que lleva a cabo el acto de crear. El ser humano no es capaz de crear de la nada. Por eso, cuando el ser humano crea algo, hay distintos verbos que se emplean. Bara solamente se emplea para cuando Dios crea. Y Dios crea de la nada porque la palabra de Dios dice que lo creó de la nada. Pero ¿sabe qué? La ciencia hoy también lo confirma. La ciencia hoy también lo confirma. Desde que Einstein descubrió la teoría de la relatividad, el ser humano reconoce que el tiempo, el espacio, la materia y la energía, todo comenzó a existir en el mismo momento en el pasado finito. Esa es la ciencia, esa no es la Biblia. La ciencia te está diciendo que hubo un principio y que ese principio todo vino de la nada. Inclusive es la teoría corriente hoy de que el universo vino de la nada. Ahora, yo estoy seguro que vino de la nada, pero hay un creador que lo creó de la nada. Y esa es la diferencia. El mundo niega al creador, pero el consenso es una creación ex nihilo, tanto bíblico como científicamente. Muchas gracias, doctor Juan. Antes de iniciar a leer las preguntas que han hecho los hermanos en el chat, quería hacerle yo una pregunta, ¿no? Conforme a la evolución teísta, ¿no? ¿Se podría abrazar una evolución teísta y aún así defender la inerrancia bíblica? Un momentico. Perdón, hermano. La pregunta es, perdón, repítamela. Si se puede abrazar lo que es la evolución teísta y aún así defender la inerrancia bíblica. Yo no creo que se puede, hermano, porque o Dios lo creó o todo es producto de procesos aleatorios. O hay muerte antes del pecado o la muerte es consecuencia del pecado. O sea, las diferencias entre estas posturas son abismales. Yo creo que la evolución ocurre dentro del mundo natural que Dios ha creado a nivel de especie y eso es ingeniería divina, en diseño inteligente.
Pero la evolución como teoría de orígenes, una evolución teísta, no corresponde con lo que dice las páginas de las Escrituras. Es mi opinión. Muchas gracias por la respuesta, doctor Juan. Acá en las preguntas escritas en el chat dice, no sé si cómo se dice el nombre, Tajal o Takal. Dice, profesor, excelente clase. Dice, la pregunta es, ¿en qué consiste ese primer pecado? ¿Cómo era ese Adán y Eva antes de la caída? ¿Eran como niños o hasta cierto tiempo como animales? Por ejemplo, la inteligencia de los grandes homínidos, pero un poco más. Como yo creo en la creación divina, yo creo que Adán y Eva eran adultos, jóvenes, completamente capaces y perfectos, con un organismo perfecto, una mente perfecta, viviendo en un mundo perfecto. ¿Cómo es la caída? La caída es cuando el enemigo les introduce una tentación, les da una opción a escoger y ellos tienen que ejercer su libre albedrío para escoger si van a obedecer a Dios o no. Y escogen desobedecer a Dios. Hay obviamente mucho más tela que cortar. Yo creo que la estrategia del enemigo fue sembrar duda y apelar o sea, hay tres áreas por las que el enemigo ataca en una sola tentación, pero eso lo podemos desempacar en otro tiempo. El caso es que el enemigo presenta oportunidades para que seres perfectos utilicen su perfección para tomar una mala decisión. Y así lo hacen, desobedecen a Dios. El mismo hermano agarra y pregunta, dice, si usted encuentra en el Génesis el Big Bang. El Big Bang es un intento de explicar cómo surgió todo en el principio. Yo creo que la creación de Dios fue algo explosivo. Dios lo dijo y todo vino a existir. Tuvo que haber sido un evento explosivo y cataclísmico, inmenso. Ahora, de que corresponda exactamente con el Big Bang, no creo, pero fue un evento tipo Big Bang el que creó todo. Muchas gracias. Ahora los hermanos que levantaron la mano, como el hermano Jorge, puede activar su micrófono. Sí, hermano, quería, como usted lo ha dicho, hermano, de la tierra joven, vea. ¿Cuáles serían usted las objeciones que usted pudiera presentarlos en este momento de que no se puede sustentar una tierra antigua de 500 millones de años? ¿Cuáles serían algunas principales objeciones que usted puede sustentar para decir que no, la tierra no puede tener millones de años? Mi perspectiva parte de las escrituras, no de la ciencia. Y a partir de las escrituras, yo leo Génesis y yo leo que hay un principio. Entiendo que casi al sexto día de haber comenzado Dios la creación, crea un hombre. Y tenemos genealogías que llevan desde ese hombre hasta Jesús. Y de Jesús hasta hoy sabemos cuánto tiempo ha pasado. Y cuando sacamos la cuenta, no hay cómo tener más de 10,000 años ahí. No hay cómo. Ahora, el reto que yo le presento a mis amigos, y muchos de mis amigos son tierra antigua, es enséñame en el texto dónde caben los millones de años. A ver, enséñame en el texto de Génesis dónde están esos millones de años. Y algunos pues intentan diciendo, bueno, hay distintas teorías, ¿no? La teoría de la brecha, que algo pasó entre Génesis 1 y Génesis 2, y ese periodo de tiempo pudo haber sido millones de años, que resulta en una tierra desordenada y vacía, aunque yo puedo argumentar fuertemente que eso no es así, pero esa es una de las respuestas. Otra respuesta dice que los días fueron literales, es la que presenta John Lennox de Oxford, un hombre brillante. Él presenta que los días son literales de 24 horas, 6 días, pero hay un día y luego todo un periodo de tiempo para que todo lo que se ordenó en ese día suceda. Miles y miles y millones de años.
Luego llegamos a un segundo día. Se mandan a hacer todas estas cosas y hay un periodo de espera larguísimo hasta que aparezca todo eso y llegamos a un tercer día. Entonces, de esa manera, entre día y día va intercalando el tiempo para que sea una tierra antigua. El problema que yo tengo con eso, para todas estas hay problemas. El problema que yo tengo con esa es que la vegetación se crea el día 3 y el sol se crea el día 4. Entonces, nuestra tierra depende de la fotosíntesis entre la verdura, la vegetación y el sol. ¿Cómo podemos tener vegetación por miles y miles y millones de años sin un sol? O sea, efectuando sobre ellas. ¿Y cómo se va a producir entonces el oxígeno que necesitamos? ¿Y cómo se va a crear el balance en nuestra atmósfera? O sea, el mundo no funciona si no tiene verde y sol a la misma vez. Entonces, cada intento de introducir los millones para mí se queda corto. No obstante, puede que haya alguna fórmula en que no hemos visto o algo que no hemos entendido. Por eso insisto que no seamos dogmáticos sobre esto. Pero esas son las maneras en que yo retaría a una persona de tierra antigua. Enséñame en el texto donde cabe viablemente, donde caben los millones de años. Vamos a tomar una pregunta más, hermano, y yo por razones de tiempo sí ya voy a tener que terminar. Así que el hermano Francisco tenía la mano levantada. Por favor, compártenos tu pregunta. Vale, buenas noches y muchas gracias, profesor. Frente a lo que usted estaba explicando y todos estos temas pues que tienen que ver con el deseo muchas veces de cristianos y no cristianos de conciliar posturas, ¿no? De tratar de conciliar, finalmente hacer como un sincretismo entre cosas que pues finalmente no se sustentan bien. Pero a mí siempre me ha dado una curiosidad muy fuerte es sobre aplicando Génesis o leyendo Génesis y entendiendo y aceptando Génesis de manera literal, ¿qué tanto qué tanto podríamos incluir en esa apologética? Por ejemplo, los relatos de Flavio Josefo sobre antigüedades judías, donde él explica cosas como que en el judaísmo se cree que Adán y Eva alcanzan a vivir un periodo de más o menos 7 años antes de la caída y no una cuestión como tan sucesiva, o, el, o algo que hasta ahora desafortunadamente nadie me ha podido como dar una respuesta muy clara, y es sobre qué tan aplicable o no realmente es la mención del libro de Enoc en Judas para explicar relatos de los primeros 11 capítulos de Génesis. Esa sería como mi pregunta, porque siempre esa mezcla allí me parece. Yo leí Antigüedades Judías y me parece que sí aclara o agrega ciertos elementos de información que pueden ser útiles para dar explicación, no diciendo que es un libro inspirado. Pero no sé entonces a la hora de desarrollar la docencia de apologética, ¿qué piensa usted de el acceder a estas otras literaturas? Bueno, empezando que cuando tú vas al texto de Génesis, te tienes que preguntar qué dice y qué no dice. Y a veces no nos preguntamos qué es lo que el texto no dice. Leemos Génesis 1 y 2 y nos parece que todo eso, y el capítulo 3 y la caída, y nos parece que todo eso aconteció en 2 o 3 semanas, lo cual no es cierto. Hay grandes periodos, no sabemos cuánto tiempo estuvieron ellos en el jardín antes de la caída. La Biblia no dice. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ellos entre tener a un hijo y tener al otro. No sabemos cuántos otros hijos tuvieron, porque la Biblia no te da la lista de todos los hijos, te da la lista de los más importantes, los protagonistas del drama, no todos los demás. La Biblia, o sea, la gente, esto surge cuando la gente pregunta de dónde sacó a Caín su familia, dónde fue a casarse, dónde salió esa gente. Bueno, si todo aconteció en 3 semanas, imposible. Pero cuando tú vas al texto, Caín tenía 100 y tantos años cuando mató a Abel. Entonces,
ellos tuvieron por lo menos, Caín y Abel tuvieron por lo menos unos 80 años o más de reproducción, con 100% de fertilidad, al igual que todos sus hermanos y hermanas y sus padres. Fertilidad al máximo. No hay por qué pensar que los partos eran de un bebé. Podían tener 2 y 3 a la vez. Los metabolismos eran perfectos y el propósito era llenar la tierra. Entonces, la gente que estudian crecimiento de poblaciones calculan que usando un mínimo de tiempo entre el asesinato de Caín y el comienzo, que la población del Jardín del Edén o de esa región del mundo no era menos de 20 a 30,000 personas cuando Caín mata a Abel, habiendo más que suficiente gente para irse a otro lugar y buscar una esposa en otro lugar. El problema es que nosotros leemos esto como que todo aconteció en 2 o 3 semanas. Terminó, reposaron y a la semana que viene Caín estaba matando a Abel. No, si Caín y Abel no habían ni nacido todavía. O sea, hay que darle tiempo a las cosas. Entonces, cuando leemos la Biblia cautelosamente, te das cuenta de alguno de estos detalles. Empiezas a ver qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que no dice, qué cabe y qué es lo que no cabe, y te empiezas a contestar algunas de estas preguntas. Josefo es una buena fuente hasta cierto punto. Josefo tiene la tendencia, o es conocido entre los historiadores como un poco exagerado en alguna de sus narraciones, apela demasiado a la hipérbole, pero es creíble hasta cierto punto. En mucho de lo que él dice no se cuestiona. Entonces, él y muchos otros pensadores a través del tiempo han especulado sobre estos asuntos que estamos hablando. Y no tiene nada de malo que uno lo lea, lo investigue, lo trate de ver si coincide o no, si cabe o no, si es posible o no. Al contrario, eso enriquece tu mente, el exponerte a estas cosas. Pero siempre que sea la Biblia, para mí, el fundamento que no se mueve, o sea, lo inalterable, lo que no encaje ahí, no lo forcemos porque no va a encajar. Muchas gracias, profesor. Sí, porque Josefo justamente habla de que en la tradición judía Adán y Eva tuvieron cerca de 65 hijos más o menos, y eso es perfectamente viable con la idea de un hombre y una mujer plenamente saludables viviendo por 900 años. Entonces, Y cada uno de esos hijos tuvieron otras 7,000 de muchachos y eso. exacto, o sea, realmente incluso alguna vez yo hice un cálculo matemático haciendo una progresión de cada individuo teniendo una pareja y reproduciéndose más o menos con la misma fertilidad. Y claro, la población que da al tiempo, digamos, diluviano es incluso mayor a la población que hay actualmente en la Tierra. Y eso es algo que casi nunca se piensa. Se suele pensar siempre y pintar la generación prediluviana como gente andando con trapito y no como gente realmente muy inteligente, Y muy supremamente avanzada. desarrollada y avanzada. Exacto. Correcto. Entonces, esa es. Y en cuanto al relato de Enoch, Enoch, en el libro de Judas, Enoch no es un libro inspirado. Inclusive hay un Enoch que se considera apócrifo, que se considera que no es un libro legítimo, que no es auténtico. Y el debate entre los eruditos es si Judas está citando el Enoch verdadero o si está citando un Enoch que ni siquiera es el correcto. Ese es el debate entre ellos. Pero de que Enoch pudiese tener información útil, la pudiera tener, pero no es Biblia. Y no, igual que los libros de los Macabeos te pueden dar alguna idea de lo que pasó en el periodo intertestamental, también están llenos de errores, también tienen problemas teológicos muy serios. Entonces, por eso tratamos de no apelar a esos recursos, excepto para ver si hay algún detalle de historia que quizás nos puedan contribuir. Dele, hermano, yo les Muchas tengo que gracias. dejar, pero súper agradecido por este tiempo con ustedes. Espero que les haya retado a pensar y que quede la grabación para que la puedan disfrutar. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que ha sido
una excelente clase la que nos ha brindado. Gracias por el tiempo que se ha dispuesto para con nosotros junto con los hermanos. Seguramente los hermanos podrán verlo también en diferido en nuestro canal Intelectual Estadista, donde nos pueden buscar en YouTube, así también seguirnos en Facebook e Instagram también como Intelectual Estadista. Le invitamos así también que sigan al doctor Juan Valdés en Instagram, así también como en Facebook, como Juan Valdés, le parece, para que lo sigan, compartan su contenido y además vean el hermoso contenido que tiene el doctor Juan, que es de mucha edificación para cada uno de nosotros. Doctor Juan, estamos nuevamente muy agradecidos con usted por su tiempo y le pediríamos si pudiera acompañarnos con una oración final, así ya culminamos con la reunión. Amén, claro que sí. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias que hay interés en tus asuntos, Señor. Que hay personas que en esta noche pudieran estar haciendo otra cosa, pero están conectados para ver y estudiar y meditar en tu palabra, la riqueza, las profundidades de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada persona que se conectó esta noche. Abre su mente, su entendimiento. Ayúdale, Señor, a procesar tanta información. Y, Señor, te pido que haya sido un tiempo edificante, un tiempo que haya fortalecido nuestra fe, que haya removido dudas que pudiéramos haber tenido, Señor, y que despierte otras preguntas que nos animen, Señor, a seguir estudiando, a seguir investigando, a seguir buscando la verdad, Señor. Sabemos que toda verdad procede de ti, Señor, y sabemos que cuando encontramos la verdad, hemos encontrado lo que usted nos ha revelado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este ministerio, gracias por lo que están haciendo en las redes, gracias porque hay grupos que están interesados en esto y están invirtiendo tiempo y recursos para que esto circule. Te pido que tú bendigas estas redes, bendice este ministerio, bendice todos los ministerios asociados a este ministerio. Sigue, Señor, abriendo puertas para que tu palabra corra y alcance todos los rincones de la tierra, Señor. Gracias te pedimos que bendiga también a los cónyuges que se dieron este tiempo para que sus parejas pudieran estar aquí conectados con nosotros. Y Señor, te pido que, Señor, si usted tarda en su venida, que podamos volver a hacer algo así en un futuro y seguir juntos compartiendo y aprendiendo los unos de los otros. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.